Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 20 de abril de 2020, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El coronavirus en el mundo. A nosotros nos da la impresión de que el mundo se aburrió del coronavirus y resolvió darlo por terminado, por un capítulo que se cierra. Y en todas partes están hablando de la recuperación de la economía, de las empresas que hay que volver a abrir, de la manera como se van a abrir, de los recaudos que deben tomarse para mantener cierto nivel de cuidado durante la época de la apertura, pero se da por hecho de que esto es apertura plena. ¿Obedece eso a la realidad? Bueno, los Estados Unidos tienen más de 40.000 muertos y 763.000 infectados. Europa más de 100.000 muertos. España tiene 200.000 infectados y 20.000 muertos. Y así podríamos seguir la enumeración de esta tragedia infinita que es el coronavirus y que nos parece que se está dando por terminado mucho antes de tiempo. Hay que se aplana la curva y entonces como la curva se aplanó ya no hay que tomar precauciones y ya hay que volver a abrir los sectores económicos y ya se dicen cuáles y cómo y de qué manera. Y, en fin, vamos, ojalá fueran así las cosas. El narcotráfico en Colombia. Escribimos sobre eso nuestra nota en Las Dos Orillas. Lo que está pasando con el narcotráfico, que también pasa muy mal momento. No solamente son las instituciones liberales y democráticas del país, sino el narcotráfico, el que la está pasando muy mal. Hablaremos sobre ese tema con el señor coronel John Marulanda. El asesinato de Teodomiro Sotelo Anacona, líder social del Cauca. Esto continúa. Y no son las nuevas FARC como alguien dijo, son las FARC, las de toda la vida, las que siguen asesinando gente en muchos lugares del país. La reducción del Congreso no es para bajar costos. Ese es un enfoque completamente equivocado que le están dando los nuevos redactores o los redactores de la propuesta o del proyecto que se presenta a consideración de las cámaras. Este no es un problema de pesos y centavos, que desde luego funcionan los pesos y centavos. Un Congreso pequeño, compacto, sólido, cuesta mucho menos que ese Congreso gigantesco que tenemos. Pero los temas esenciales son otros. ¿Cuál es el nivel de representatividad de un Congreso menor? ¿Cuál es su capacidad para atender los grandes desafíos de la política y para darle curso a los grandes temas nacionales, a los grandes proyectos de ley, entre un Congreso con representantes de 160 representantes? Pues es muy difícil manejar un Congreso así, pero la presentación que le hacen algunos representantes del Centro Democrático nos parece completamente inadecuada. El Remdesivir ha funcionado. En algunas partes está funcionando. No hay que negar que se están haciendo esfuerzos gigantescos en el campo de la preparación de la vacuna y de los medicamentos que podrían usarse eficazmente para que el coronavirus no tenga los efectos letales que ahora tiene. El Remdesivir es una de esas alternativas. El expresidente Andrés Pastrana, lo mismo que nosotros, pide fumigar en la pandemia. Estamos absolutamente desconcertados. Se había dicho que a más tardar en enero de este año empezaría la fumigación. Estamos en abril y no se ha derramado
un litro de glifosato. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nueva cifra de muertos en Wuhan. Se había hablado de 2.579, el lugar donde se inició la pandemia, y ya China corrige y habla de 3.869. La China insiste en que esto tuvo lugar en unas manifestaciones animales de murciélagos que se propagaron a los seres humanos, y ahí está el desastre. Hay otros que tienen ideas menos piadosas y que piensan que el coronavirus tuvo lugar en laboratorios virológicos de la China. Militarizan Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Habíamos estado muy optimistas sobre lo que estaba sucediendo en algunos países latinoamericanos con el coronavirus, entre ellos con Bolivia. Parece que las cosas no andan tan bien. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, hizo una excelente presentación sobre el tema del coronavirus y puso el dedo en dos llagas fundamentales: en la cantidad de unidad de cuidados intensivos copadas y en la capacidad máxima del Transmilenio. El Transmilenio no puede funcionar a más de 35% de su capacidad. Si funciona más, hay que cerrarlo. Eso es un foco de contagio insuperable. Y las unidades de cuidados intensivos, si se copara el 70% de ellas, inmediatamente habría que imponer otra vez la cuarentena. Bares y discotecas, una quiebra anunciada. No le vemos ninguna perspectiva al renacimiento de esas actividades. España lleva el confinamiento hasta el 9 de mayo. Hubo un gran concierto mundial, One World Together at Home. Participaron 4 cantantes colombianos, el mundo entero, haciendo una gira musical de solidaridad con este caso del coronavirus. Colombia. Los deportados de Estados Unidos, y esto lo decimos sobre todo porque es que viene otro avión con deportados. De los deportados que llegaron, 64, 23 están contagiados. ¿Qué se está haciendo con esos? ¿Dónde los tienen? ¿A qué cuidados están sometidos? Y viene otro avión lleno de deportados de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están deportando la gente, y no propiamente la que está más aliviada. El COVID en La Picota, 2 casos confirmados. Ya hemos tenido casos como el de Villavicencio, de cárceles contaminadas. Lo de La Picota sería gravísimo. La situación de Putin en Rusia por el coronavirus. Putin se la estaba tomando muy deportivamente. La situación lo ha obligado a cambiar de mood, a cambiar de actitud ante el coronavirus. El Reino Unido tuvo 15.464 infectados en un día, con 888 muertos. La situación en el Reino Unido es verdaderamente desastrosa. Y miren una cosa curiosa. Alguien se puso a hacer la cuenta de los países que tienen más éxitos contra el coronavirus y encontraron que eran Alemania, Taiwán, Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia. Una curiosidad o un hecho digno de destacarse: los 7 están gobernados por mujeres. Los 7 países del mundo que han tenido más éxito en la lucha contra el coronavirus. Hombre disfrazado de policía mató 17 personas en el Canadá, en Nueva Escocia. En el Japón, los hospitales ya empiezan a rechazar pacientes. Japón se la tomó también con ciertas libertades. Vino el rebrote.
el sistema hospitalario del Japón no tiene capacidad de atender el número de pacientes infectados con coronavirus. En Bangladesh, la parte más pobre de la antigua India, hubo un entierro. No sabemos qué persona tan importante fue enterrada. 100.000 personas concurrieron al acto. ¿Cuántos contagiados van a salir de ahí? Espérenlo. España hizo lo propio con unas manifestaciones que organizó a comienzos de marzo el gobierno socialista comunista, y ahí está España, el país más contaminado del mundo. La dolorosa historia de una planta de cerdo, Smithfield, en Dakota del Sur, Estados Unidos. Es el primer foco infeccioso del país. Una niña lo estuvo denunciando, sus papás trabajan allá, son personas llegadas de un país hispanoamericano, no hablan inglés, no se pueden defender, la situación es crítica en esa fábrica de carne de cerdo. La Donatón por Bogotá recaudó más de 50.000 millones de pesos. Bueno, excelente, mucha generosidad de la gente de Bogotá, importantísimo que la ciudad tenga ese colchón para atender las necesidades de la gente más pobre y combatir los efectos de la infección. De todas maneras, recordamos la generosidad de una sola persona, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que donó 80.000 millones de pesos, es decir, un 60% más de la donatón que se hizo en Bogotá. La ANDI pide a los bancos agilizar los recursos. No están llegando los recursos a las empresas medianas y pequeñas. No llegan. Esa es la verdad. Los bancos dicen que no van a asumir el riesgo de un 10% de la garantía que no otorga el gobierno. Pero la verdad es que las empresas medianas y pequeñas no tienen con qué pagar la nómina. El caso de Mesitas del colegio, donde unos truanes atacaron 2 policías que no se supieron defender, no estaban entrenados, tenían terror de utilizar sus armas y finalmente uno de ellos fue asesinado con su propia arma de dotación y no pasó nada, no pasó nada. Eso es la negación de todo sistema de autoridad y de todo entrenamiento de la policía para defenderse. A la policía no les entregan las armas de adorno. Es tristísimo que la ataquen y que tenga que utilizar las armas, pero para eso son. Y hoy en la historia recordaremos el día de ayer, 19 de abril de 1810, cuando se hace la primera declaración de independencia de un país de Latinoamérica con respecto a España. La declaración de Caracas el 19 de abril de 1810. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y recuerden que estamos en estos tiempos en casa, son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles a través de TuneIn, allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. También estamos presentes en Facebook Live o a través de YouTube o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. También estamos presentes en las frecuencias de Radio Red de RCN, en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, y se enlaza con nosotros la señal de Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Recuerden que ahora estamos en 9 plataformas de podcast. Pueden encontrarnos en su plataforma de distribución favorita. Principalmente estamos en Apple Podcasts y en Spotify. No olviden también que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad. Con todos nos encanta siempre estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad, o también lo pueden hacer a través de Instagram en nuestra cuenta @La Hora de la Verdad oficial, o a través de Facebook, en donde siempre estamos también pendientes de sus opiniones. En Colombia son las 6 de la mañana, 15 minutos. Continuamos con las noticias, con las más importantes del momento. Tana Susana Rinaldi, ¿qué cantante, por Dios, interpreta de Homero Mansi uno de los más bellos tangos que se escribieron? Sur. Con esa canción tan hermosa, saludemos la mañana, Sergio Gel.
Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Este fin de semana Colombia llegó a 3.792 casos confirmados de COVID-19, una cifra que también reporta 179 fallecidos. Y entramos hoy en la recta final de este aislamiento preventivo obligatorio, pues en 8 días ya terminará para muchos este confinamiento en la manera como lo hemos vivido en las últimas semanas, un aislamiento total, para pasar a lo que el Gobierno Nacional denomina el aislamiento preventivo obligatorio colaborativo e inteligente, vaya nombre el que se han inventado, mediante el cual se reabrirá parcialmente la economía, pues como lo ha señalado el presidente Duque, no se puede permitir que el virus nos arrebate todo lo que hemos construido a lo largo de la vida, y ha dicho el presidente además que se debe conciliar entre la protección de la vida, la protección del sistema de salud y el mantener al mismo tiempo la capacidad productiva del país, alejándonos de la pobreza y, pues por supuesto, evitando perder tantos empleos como se han venido perdiendo en los últimos días, en las últimas semanas. Para atender este reto, el presidente Duque anunció este fin de semana en qué consistirá ese denominado aislamiento preventivo obligatorio colaborativo e inteligente, en el que los niños y jóvenes deberán permanecer en casa como mínimo hasta el 30 de mayo. También, pues hay que ver que sus cuidadores puedan permanecer con ellos, ¿no? Los niños no se podrán quedar solos en casa, por supuesto. No se abrirán universidades, ni colegios, ni jardines infantiles para que estos no se conviertan en vectores de propagación. Los adultos mayores de 70 años deben quedarse en casa hasta finales de mayo, como inicialmente se había presupuestado, y las personas con preexistencias también deben permanecer en sus casas. Las fronteras van a permanecer cerradas, con las excepciones a las que hay lugar, como el tema de carga y como el tema de las repatriaciones humanitarias. Repatriaciones a las que usted, doctor Londoño, se refería hace unos minutos y en las que siguen llegando colombianos infectados con el virus. Y a propósito de vuelos, el tema de los vuelos nacionales no es tan fácil y el gobierno nacional aún está evaluando cómo sería la reapertura de los mismos, porque de nuevo la preocupación es que se le pongan alas al virus para que el mismo se riegue en distintas regiones del país, algo que pues es perfectamente innecesario. Por supuesto, los eventos públicos, bares, discotecas van a permanecer cerrados y las empresas que puedan hacerlo deben implementar el teletrabajo. Las que no deberán aplicar protocolos estrictos de distanciamiento social. Un distanciamiento que se deberá observar también, por ejemplo, en el transporte público, en donde hay un reto enorme. Ya lo decía usted, lo anuncia la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pues hay que ver cómo se maneja el tema de Transmilenio, porque si este supera el 35% de su capacidad, pues debe ser cerrado. Y veíamos cómo en las últimas semanas la cifra de pasajeros pues alcanza casi los 300.000 o los 300.000 viajes por día, lo cual pues es una cifra bastante grande, a pesar de que estamos en un aislamiento prácticamente total en el país, con las 34 excepciones que permiten precisamente que casi 300.000 personas o que se den 300.000 viajes al día en el sistema de transporte público masivo de Bogotá. Ya veremos pues cómo se maneja ese tema, un tema muy sensible, pero bueno, ya el gobierno nacional empieza a alistarse para levantar este confinamiento total y pasar a ese aislamiento un poco más flexible, pero que pues por supuesto deberá seguir observando muchísimos protocolos y ya veremos pues a lo largo de esta semana qué nos sigue diciendo el gobierno nacional de cómo se implementará la medida y cómo seguirán nuestras vidas a partir del próximo 27 de abril. Bueno, y la alcaldesa ha dicho que si el Transmilenio se copa en el 35%, lo cierra. Así es. Yo no sé esta cifra de 300.000 si esté cerca o esté lejos del 35% de la capacidad. Déjeme revisamos datos, se los voy a comparar ahora en al oído de cómo es un día normal en Transmilenio y vamos mirando pues cómo serán las cosas. Pero lo cierto es que con todo y estas medidas de confinamiento tenemos 300.000 viajes en Transmilenio al día y eso es, pues es una cifra bastante grande, ¿no? Bastante grande. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, y a toda nuestra querida audiencia. El número de personas contagiadas en el mundo por coronavirus COVID-19 es de 2.415.370 desde que inició la pandemia. Más de 165.000 personas han muerto y más de 632.000 se han recuperado.
Ignorando las recomendaciones sanitarias de distanciamiento social en medio de la pandemia del coronavirus, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó en las manifestaciones que se desarrollaron en el país durante el fin de semana. Los manifestantes se concentraron frente al cuartel general del ejército en Brasilia para pedir una intervención militar encabezada por el mandatario brasilero en los poderes legislativo y judicial, además de pedir el cierre del Congreso. Estoy aquí porque creo en ustedes, ustedes están aquí porque creen en Brasil. Así lo manifestó el presidente Bolsonaro desde lo alto de una camioneta. Además, insistió en la lucha contra la vieja política y en el espíritu patriótico de los brasileros. Esperemos, doctor Fernando, compañeros y querida audiencia, que este acto irresponsable en medio de la lucha que desarrolla el mundo para evitar la propagación del COVID-19 no desencadene en tragedias como las que se ha visto en países europeos. Recordemos que Brasil lidera la lista de contagios en América Latina, pues tiene 38.654 personas contagiadas desde que inició la pandemia, más de 2.000 personas han muerto y más de 22.000 personas se han recuperado. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Por estos días, luego de 208 años de existencia en el Congreso de la República, como muchos otros en el mundo, tiene que sesionar de manera virtual ante las medidas para evitar la propagación del COVID-19 y esta será la segunda semana de sesiones formales de manera virtual con resultados buenos como el orden en los debates, el uso responsable del tiempo y la participación de mayorías que casi nunca hemos visto en una situación normal de sesiones en el Congreso de Colombia. Pero el tema del Congreso lo traemos ante la idea del representante de la Cámara por el Centro Democrático, Óscar Villamizar, de, mediante un acto legislativo, buscar la reducción del Congreso de la República por razones económicas y en medio de esta emergencia por el coronavirus. Pero debemos decirlo, en nuestro parecer, esa no es una razón suficiente. El proyecto de acto legislativo busca que se otorguen, oigan bien ustedes, 2 curules para cada una de las circunscripciones, o sea, de los 32 departamentos, contado también Bogotá, para un total de 66 curules y un adicional por cada millón de habitantes de cada una de las circunscripciones territoriales, basados en la proyección poblacional del DANE para el año 2018, da un total de 33 escaños adicionales. Lo anterior, más 7 circunscripciones especiales, 3 para las FARC y 1 para comunidades afro y 1 para indígenas y 1 colombianos en el exterior, también la que quede para el candidato a la vicepresidencia que haya quedado segundo en los escrutinios. Como resultado, la Cámara, según este acto legislativo o este proyecto de acto legislativo, buscaría que la Cámara de Representantes tenga 106 escaños para esa célula. El proyecto de acto legislativo busca que el Senado tenga solo 50 curules, con una curula adicional para comunidades indígenas, dejando 2 para la guerrilla de las FARC. El caso, y en suma, es que este acto legislativo no corrige las curules que se le regalaron a las FARC, por el contrario, lo que hace es simplemente disminuirle 2 en Cámara de Representantes y 3 en... Ustedes tienen 10 curules. Hoy el Senado tiene 108 legisladores y la Cámara tiene 171 representantes, que cada uno devenga en promedio 34.151.687 pesos, según el último decreto firmado por el presidente de la República en julio del año 2019. Pero no nos parece que el tema del Congreso solo sea el ahorro económico para lograr una reducción de curules, sino tener menos curules hace mucho más ágil, más eficiente, como se planteó en el referendo del 2003 que presentó el presidente Uribe y el exministro Fernando Londoño Hoyos, que por coincidencia, doctor Fernando, mire usted cómo es la historia, pretendían ustedes reducir el Congreso y congelar los salarios, y hoy, 17 años después, seguimos discutiendo lo mismo y lo peor, buscando fórmulas cuando ya existe la fórmula. Cuando ya existe la fórmula, cuando el pueblo colombiano votó por ella, cuando el pueblo colombiano la aprobó, salvo que por la noche anterior al referéndum aparecieron 1 millón de cédulas de ciudadanía adicionales que las trajo, vaya uno a saber de dónde y por qué, el doctor Camilo Espina, entonces secretario jurídico de la Presidencia de la República. El secretario jurídico de la Presidencia de la República cumpliendo órdenes que no fueron del presidente Uribe, acabó con el referendo del año 2003 y ahora estamos en lo mismo, 17 años después. Bueno, Santiago José Castro, buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para todos los compañeros en la mesa y para los oyentes de la Hora de la Verdad. Más allá de la pandemia,
El gran problema es ahora lograr acuerdos amplios con relación a sostener medidas que permitan la reactivación de la economía en el corto y mediano plazo. Aquí vuelven a chocar las visiones de sociedad y de Estado. Hay quienes ven la posibilidad de aumentar la intervención del Estado y sugieren que la reacción hubiese sido más efectiva si el Estado controlara el sistema de salud y tuviera más recursos disponibles para repartir directamente a la gente en paquetes de ayuda. Por eso, piden ahora más impuestos a la riqueza e imponer nuevos impuestos a los trabajadores con salarios más altos. Otros se ocupan de insistir en la urgencia de generar apoyos para las empresas e incluir en el paquete de reactivación suficientes medidas para generar un ambiente propicio para la inversión, reduciendo la carga laboral, los impuestos y promoviendo activas medidas para agilizar la recuperación de las empresas y la creación de nuevas empresas. El debate, doctor Fernando, no es menor y enmarcará la política a nivel mundial en los próximos años. Los datos están ahí. De acuerdo con la encuesta que hace el Wall Street Journal a los economistas más destacados de los Estados Unidos, por ejemplo, la economía de nuestro primer socio comercial tendría un crecimiento económico negativo de 4,9% debido a la dramática caída cercana al 25% en el segundo cuatrimestre del año en curso. El gobierno colombiano, por su parte, estimó un crecimiento negativo cercano al 1,6%, pero ya se comparten análisis de diferentes firmas que sugieren un escenario donde el crecimiento puede ser incluso de menos 3%. El escenario pesimista que en su momento publicara la ANIF sugería una tasa de desempleo superior al 19%. Hacia allá nos dirigimos. La salida no debe ser más Estado y más impuestos a las empresas, a la gente. La salida tiene que buscar reactivar la economía generando puestos de trabajo, promoviendo las condiciones para ello. Si la respuesta, doctor Fernando, es más impuestos, incremento al salario mínimo, más transferencias condicionadas y más gasto público hacia personas y no hacia las empresas que las emplean, el camino está trazado de antemano y ya sabemos a dónde nos lleva. Por ahora, sabemos que si el aislamiento preventivo se mantiene hasta mayo-junio, el impacto en el empleo y el ingreso de los hogares podría estar entre los 12,5 y los 26 billones de pesos, de acuerdo con datos de ANIF. Amanecerá y veremos. ¿Hacia dónde conduce todo esto? Hacia el desastre. Más concentración del poder público, menor cantidad de autonomía de la voluntad privada, menor desarrollo de las empresas privadas, que son las que en últimas le traen al país seguridad, riqueza, creatividad. Bueno, pero en fin, están aprovechando entonces para tratar de hacer más Estado. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En septiembre de este año se iniciarán las eliminatorias suramericanas al Mundial de Fútbol de Qatar 2022 y el formato no cambiará. Así lo dio a conocer este fin de semana la Conmebol, entidad reguladora del fútbol suramericano. Se acaban los rumores de los últimos días donde se hablaba que las eliminatorias serían canceladas este año y el formato de todos contra todos fue ratificado. Hasta el momento la FIFA tiene fijada la fecha de inicio de estas eliminatorias del 4 al 8 de septiembre de 2020. Por otro lado, en la reunión que se celebró por videoconferencia con los miembros del Consejo y presidentes de las distintas asociaciones miembros, se confirmó de nuevo que la próxima Copa América se realizará en los meses de junio y julio de 2021, tal como se había anunciado unas semanas atrás. Y sobre la Copa Libertadores y la Suramericana, no hay una fecha establecida. Bueno, tuvimos problemas que son frecuentes con el Internet en Medellín. Puesto que la prioridad es la salud y el bienestar de los deportistas. Para terminar, hoy la DIMAYOR y la Federación de Fútbol, perdón, doctor Londoño, ¿tenemos No, problemas? no se preocupe, es que tuvimos Para terminar, hoy la DIMAYOR y la Federación de Fútbol le entregarán al gobierno el protocolo logístico y sanitario que deberá aplicarse en dado caso que el fútbol colombiano se reanude. Dicho protocolo también se le entregará a los clubes profesionales para su análisis. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Más adelante, en un minuto, esperamos hablar con el doctor Carlos Álvarez, médico epidemiólogo, coordinador nacional de estudios sobre COVID-19 en Colombia. En un minuto.